Buenos días a todos, bienvenidos a este taller del Movimiento Amigo. Les hago la cordial bienvenida a nombre de Pedro José Freile, presidente del Movimiento Amigo y del Quinto Poder. En esta ocasión tenemos un tema que se llama los datos como herramientas de decisiones en el sector público. Tenemos como expositor a nuestro amigo PhD Edinson Palacios. Él es técnico de investigación, analista de proyectos en la Universidad Nacional de Chimborazo, justamente en lo que es la Facultad de Ciencias Políticas. Tiene experiencia igual en lo que es marketing, en lo que es publicidad, también es baterista de un grupo reconocido aquí en la ciudad de Riobamba. Y bueno, Eddie, la bienvenida a nombre de Pedro José Freile y a todos, muy buenas noches. Podemos empezar cuando tú desees, estimado amigo. Ok, muchísimas gracias, amigo, y pues bienvenidos esta noche a todos ustedes, ¿no? Justamente cuando nosotros conversábamos con Marlon un tiempo atrás de estas iniciativas que se están desarrollando a través de este movimiento, pues yo le proponía y le decía, sería interesante de que todo de lo que se está realizando hoy en día se pueda hacer un análisis en función de los datos que se van generando, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente lo estamos relacionando hacia la parte política gubernamental. Y pues nosotros en estos últimos años hemos estado trabajando en tendencias que tienen que ver con aspectos relacionados hacia las tecnologías de información y pues a través de estas tecnologías de información, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer pues para contribuir para mejorar la calidad de vida de las personas? Que eso es la parte fundamental de todo esto, en vista de que nosotros utilizamos herramientas que nos permiten posiblemente hacer pronósticos, posiblemente hacer predicciones de qué es lo que podríamos pasar y en función de esos datos, pues poder generar una toma de decisión en donde, como les repito nuevamente, mejore la calidad de vida. Entonces es así que prácticamente en estos últimos años nosotros hemos estado trabajando en lo que tiene que ver con los datos y pues básicamente estos datos son a los que nosotros pues nos permiten realizar y ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Ahora nosotros lo que hemos hecho es enfrascarle esta charla en lo que tiene que ver más hacia la parte gubernamental, en vista que la tendencia de trabajo que justamente están realizando ustedes como movimiento, pues les permita, ¿no? Tener un panorama de qué es lo que se está realizando o qué es lo que se podría realizar, mejor dicho, porque esto de acá es algo nuevo que se está trabajando a nivel mundial. Bueno, nosotros todavía, a diferencia de los países desarrollados, tenemos una brecha todavía un poco grande, ¿no? Sin embargo, ya acá en las universidades, por ejemplo, se están empezando a hacer trabajos interesantes a partir de los datos, utilizando inteligencia artificial, utilizando machine learning, y justamente eso es lo que a través de la charla que vamos a dar el día de hoy queremos promover para que de una u otra manera ustedes pues puedan identificar y ver qué es lo que están haciendo otros, qué es lo que se tiene que ver con los datos, pero no desde la perspectiva de los profesionales o los técnicos que están relacionados, por ejemplo, en este caso, a las ciencias computacionales, a las matemáticas, a las estadísticas, que ellos son los expertos en esta área, ¿no? Sino desde acá, desde esta otra perspectiva, en donde un profesional de las ciencias sociales pues les podría informar y decir, bueno, esto es lo que nosotros estamos investigando, esto es lo que podríamos hacer, porque de una u otra forma la óptica que nosotros tenemos es diferente a la que realizan los técnicos antes mencionados, sin desmerecer el trabajo, ya que prácticamente para poder realizar un trabajo como el que les estoy mencionando, es necesario tener un equipo multidisciplinario. Por ejemplo, en el caso mío, nosotros no somos todólogos, nosotros no sabemos tanto de matemáticas, tanto de informática, pero si armo con mi equipo de trabajo, que ellos son expertos y desde la perspectiva y la visión que nosotros tenemos, entonces ahí es donde que vamos construyendo y vamos viendo qué es lo que pues, nosotros podríamos realizar y cómo podríamos contribuir. Entonces, este no es un tema específicamente ya solo de las universidades que se debe tratar, sino que es un tema que se debe tratar específicamente ya desde el gobierno, no solo el gobierno central, sino de los gobiernos seccionales, ya que en todo momento nosotros estamos generando datos y esos datos prácticamente a nosotros nos sirve como una fuente de información para generar conocimiento y ese conocimiento, como les menciono, ahora se transforme en soluciones que mejore la calidad de vida de las personas. Nosotros desde la parte
empresarial, pues esto a nosotros nos sirve justamente para identificar, tener información, generar este conocimiento y establecer estrategias. Y en la marcha, como hoy en día tenemos la posibilidad de tener información y una retroalimentación en tiempo real, entonces nos permite que nosotros podamos hacer cambios en la estrategia que estamos marcando. Entonces, eso es lo que la tecnología ha permitido que hoy en día se pueda generar estos nuevos espacios para generar propuestas, para generar conocimiento. Bueno, con este pequeño preámbulo me voy a permitir a compartirles unas pequeñas diapositivas que se ha hecho acá, pues con el afán de un poquito sembrarles esta información y ver cómo se podría contribuir, pues para que desde nuestros espacios podamos propiciar a que ya se trabaje con lo que es inteligencia artificial, ya se trabaje con lo que es el business intelligence, ya se trabaje con lo que es el machine learning. Entonces, son aspectos y son tendencias que hoy en día se están manejando y pues nosotros no nos podemos quedar atrás. El mismo hecho de que ya tengamos un Internet y la posibilidad de estar conectados 24/7, entonces nos da la posibilidad de acceder y absorber toda esa información y todo ese know-how que se está realizando por otros lados para podernos nosotros replicarlos en nuestra realidad, que eso creo que es lo más importante, porque no es que vamos a copiar, sino lo que vamos a hacer es un benchmarking. Vemos qué es lo que está pasando, cuáles son esos casos de éxito, qué es lo que están haciendo por Europa, por Asia. Entonces, ¿por qué no aplicar ese tipo de estrategias acá en donde tenemos gente y tenemos personas que pueden generar estas soluciones desde nuestra realidad? Que eso es lo que a nosotros nos interesa. Permítame un segundito. Me parece que está bloqueada las opciones, Marlon, de compartir. No, no, amigo, es directo. Compartir es en una ventana le pones. Debe ser, sí, porque no le estoy queriendo compartir toda la pantalla, pero no me deja. Bueno, vamos a utilizar la primera. No, no, no. Qué raro, porque primero se le abre el PowerPoint en la computadora o sea, ya se le deja abierto y de ahí se le pone compartir una ventana y directo. Bueno, en todo caso no hay ningún inconveniente. Yo les voy a ir informando porque tampoco no es que teníamos muchas diapositivas, ¿no? Sino que más que nada queríamos ser didácticos en este proceso. Pues bueno, entonces la charla que el día de hoy estamos desarrollando es los datos como herramienta para la toma de decisiones en el sector público. Hablándoles desde el aspecto empresarial, hoy en día prácticamente los datos se han convertido en el activo principal para las empresas. Y pues, ¿por qué? Porque prácticamente de ahí se puede extraer esta información que luego se transforma en conocimiento. Entonces, en este sentido, si para las empresas esto es un factor fundamental para tenerlo en clave y considerarlo como un activo, entonces imagínense lo que representaría para el sector público, que es el que prácticamente genera datos todos los días y en grandes cantidades. Entonces, si esos datos nosotros tenemos la posibilidad de acceder y poder establecer o generar propuestas de cambio, entonces sería fantástico. Pero en ese sentido, también los datos tampoco no es que nosotros lo proporcionamos de una manera así tan fácilmente, ¿no? No es así. Y, por ejemplo, en caso, no solo las instituciones gubernamentales, sino, por ejemplo, en este caso, las universidades, los institutos deberían proporcionar toda esta información, ya que constantemente se están realizando investigaciones. Entonces, esas investigaciones, esas bases de datos, nos permiten a nosotros utilizarlos como fuente de información para generar nuestras propias investigaciones e incluso investigaciones que nosotros hayamos generado, pues ponerlas a la disposición de otras personas y ver, por ejemplo, en el caso, nosotros estamos acá en la provincia de Chimborazo, ¿no? Hemos hecho un análisis, se me ocurre, de lo que tiene que ver con el turismo.
Entonces, vemos qué es lo que está pasando con la realidad acá de la provincia de Chimborazo y posiblemente lo que está pasando acá pueda servir como referencia para que posiblemente en la provincia de Esmeraldas, en la provincia de Zamora, pueda replicarse o al menos servir como una línea base para ver qué es lo que nosotros podríamos utilizar. Pero entonces, ahí es justamente la posibilidad de que los datos nos permiten a nosotros utilizarlos como una herramienta para la toma de decisiones. Y en este caso, las tomas de decisiones son gubernamentales, desde los gobiernos, desde el principal, que es desde la presidencia, hasta los más pequeños, que son prácticamente las juntas parroquiales, ¿no? Que ahí también se da pues toma de decisiones. Entonces, en este sentido, todo el gobierno en sí, toda su infraestructura está rodeado de mucha información. Como les mencionaba, todos los días se generan datos, se generan información. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esa información? ¿La estamos canalizando? ¿La estamos utilizando? ¿O simplemente entró un trámite, tengo esa información y prácticamente queda en el servidor de las computadoras de las empresas públicas o de las instituciones gubernamentales y alojada ahí? Entonces, ahí es donde que nosotros marcamos la diferencia. Entonces, es muy posible que nosotros podamos encontrar datos sobre productos, sobre servicios, sobre comercio, sobre medio ambiente, sobre políticas públicas, la parte de legislación, incluso en otros temas más, porque la parte de datos no está relacionado totalmente a aspectos cuantitativos, es decir, a números, sino que también está relacionado a que nosotros podemos utilizar cualidades que también puedan servir como fuente de información. Y, por ejemplo, esa fuente de información ahí lo denominamos o utilizamos lo que sería, por ejemplo, minería de texto. Entonces, ahí nosotros cogemos y analizamos y podemos obtener esa información y aplicar igual estrategias que nos permitan, a través de las tecnologías, generar soluciones a estos problemas que se están presentando. Ahora, los datos constantemente crecen y potencialmente se podrían utilizar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y todo depende de la visión de quién está al frente, del gerente, del alcalde, de los gobernadores, del prefecto, de los ministros, para utilizarlo como una fuente de información para nosotros poder establecer soluciones. Y mejorar la calidad de vida, que ese es uno de los aspectos fundamentales y lo que se está realizando en otras partes del mundo. Entonces, lo que se busca es solucionar diversos problemas sociales que tenemos constantemente nosotros. Y de eso prácticamente todos los días cogemos, prendemos la televisión y vemos problemas, problemas y más problemas. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos constante información, pero no estamos solucionando o atacando los problemas. Entonces, esta es una alternativa de solución que podría contribuir a todos esos aspectos, a esos aparatajes que tienen ya desde la parte gubernamental, a que tengamos una información sólida para que sirva de base para una decisión correcta. Ahora, los datos están disponibles, son de fácil acceso y pueden usarse libremente, siempre y cuando las políticas, por ejemplo, en este caso, de las instituciones gubernamentales sea así o de las universidades sean así. Por ejemplo, nosotros tenemos acá en nuestro país lo que es el INEC y ellos normalmente realizan, perdón, sus censos, ¿no? Cada 10 años. Y pues tenemos la información, pero es una información que prácticamente no se le da tratamiento, sino sirve como una información para que nosotros podamos extraer y veamos en función de eso qué es lo que podríamos establecer. Pero adicionalmente a eso se siguen generando datos y nosotros podemos extraer, por ejemplo, se me ocurre la base de datos del Banco Central, en donde nosotros tenemos lo que tiene que ver con tasas activas, tasas pasivas y todo eso. Eso, por ejemplo, es una fuente de información que nosotros podríamos aplicar pronósticos y poder ver cómo se maneja. A eso, si nosotros le conectamos con las informaciones que, por ejemplo, se generan de los bancos, ¿no? O cruzamos información con datos del SRI, por ejemplo, podríamos obtener una información bastante interesante que podría contribuir a mejorar constantemente la calidad de vida de las personas o también incluso generar políticas públicas para que de una u otra forma se ayude y se contribuya a esta situación. Ahora, hablamos de un gobierno electrónico y un gobierno electrónico puede realizar muchas operaciones de manera muy eficiente y eficaz, justamente en base
a unos datos que le permitan tener o generar esas decisiones, porque tampoco las decisiones no es que nos salen a nosotros, digamos así lo criollamente, no de la barriga, sino justamente se apoyan en cierta información. Y por ejemplo, en la parte de la academia se lo menciona y se lo dice en función de datos duros, de números. Entonces, eso, por ejemplo, ya es sustento para decir qué es lo que nosotros podríamos hacer en función, o qué es lo que está pasando también en nuestros municipios, en nuestros ministerios, etcétera, en donde sea, ¿no? Ahora, la idea es proveer a la sociedad servicios públicos de calidad y por otro lado buscar promover el acercamiento con el ciudadano e impulsar un compromiso mediante la apertura de datos e información. Yo recuerdo que años atrás se han creado eh, iniciativas, pues, para que de una u otra forma nos vayamos trasladando a aspectos electrónicos que permita que, por ejemplo, la gente no esté haciendo tremendas colas, ¿no? Por ejemplo, ahorita, si nosotros cogemos el caso del registro civil, ¿cómo era el registro civil años anteriores y cómo es ahora el registro civil? Pero todavía, por ejemplo, ahora nos estamos quedando en pañales, o sea, en cosas básicas, porque, por ejemplo, en el registro civil, cuando nosotros queremos acceder a un pasaporte o actualizar un pasaporte, y supongamos, según la ley, nosotros tenemos una cédula, ¿no? Las anteriores, porque hemos transitado casi en 3 formatos de cédulas a la que tenemos actualmente. Y si alguien tiene una cédula de las anteriores y que te dice que caduca en el 2024, o sea, tú estás con el derecho de trabajar con tu cédula y vas al registro civil y en el registro civil te dicen que no, que necesitas sacarte la cédula nueva, porque tienen que, con la cédula nueva, obtener los datos que se tiene ahí de sus bases de datos. Entonces ahí tú te preguntas y dices, bueno, o sea, ¿cómo? Si tu cédula, la anterior, ya están los datos dentro del registro civil para generar el pasaporte, es simplemente extraer la información y generar y dar el servicio a la persona que lo solicita. Pero se da el problema de que te toca sacar la cédula, de que te piden unos datos y cuando vas al pasaporte te vuelven a pedir los mismos datos. Y toma en consideración que en el mismo día hiciste un trámite y no pasó ni una hora que ingresaron ya tus primeros datos por la cédula y nuevamente te están pidiendo en el pasaporte. Entonces, ahí hay cosas que, por ejemplo, no se están haciendo las cosas bien. ¿Y qué implica esto? Que, por ejemplo, cuando se hace un estudio de tiempos y movimientos, ¿no? No sé si ustedes se han percatado que últimamente en los bancos y en las instituciones públicas nos han dado estos pasecitos de que tienes tu turno, porque antes eran tremendas colas, pero cuando te dan tus turnos te dicen que tienes que esperar como 15 minutos y llegado al caso no estás esperando 15 minutos, sino estás esperando 1 hora y cuarto. Y es justamente por este tipo de aspectos en donde se está duplicando el trabajo y los sistemas que tienen que funcionar bien no lo están realizando. O posiblemente los servidores que están atrás de esos, de brindándote el servicio, no tienen posiblemente la suficiente información o la capacitación para que el trabajo o la solicitud que tú lo estás haciendo se haga en menor tiempo posible. Entonces, ahí es donde que prácticamente se generan las insatisfacciones para, en este caso, los ciudadanos. Entonces, y miren, ese es solo por tomar un caso, ¿no? De nuestro registro civil. Pero igual, acordémonos cómo fue antes y cómo es ahora, y sin embargo, nos toca todavía esperar, pero ahora nos toca esperar sentados. Antes nos tocaba esperar parados. Claro, se ha modernizado, está más bonito y todo eso, pero hay ciertas cositas que sí se podrían mejorar. ¿Y cómo se puede mejorar? Justamente a través de esto, de los datos. Porque allá, por ejemplo, en el registro civil, constantemente están ingresando datos. Ahora miren, a raíz de la pandemia, ¿qué es lo que hicieron? Casi la mayor parte de instituciones nos están a nosotros nuestra cita. Y cuando ya estamos agendando nuestra cita, se supone que ya tú puedes extraer pues ya información de lo que tienes, ¿no? Pero no es así, o sea, por eso digo, o sea, aquí también depende de políticas públicas relacionadas a esos aspectos, pero también es el compromiso de los ciudadanos, porque si nosotros queremos ser eficientes o parecernos a los modelos que se están generando de gestión en Europa, en el Asia,
de países desarrollados, chuta, a veces es solo quedarnos en cosas básicas que nosotros, por ejemplo, sí lo podemos hacer y que no implica mayor conocimiento, mayor ciencia, sino es más bien predisposición, el querer hacer. Entonces, ahí es donde que se marca la diferencia entre el querer hacer y el no hacer, y donde está implícita la satisfacción y esto que se habla de mejorar la calidad de vida de las personas, porque de una u otra forma, la calidad de vida nosotros no solo la medimos a través de aspectos de que esté alimentado, vestido, sino que eso también es parte de la calidad de vida y son parte de los servicios públicos de un gobierno que debería ser eficiente, un gobierno de datos. Entonces, por ahí es la idea que nosotros queremos ir promoviendo, ¿no? Como les mencionaba al inicio, todavía nosotros estamos dando nuestros primeros pasos y justamente uno de estos aspectos que estamos acá a través de esta charla es pues tratar de promover para que de una u otra forma los futuros políticos, ¿sí? Los futuros empresarios, los futuros gerentes, pues utilicen las tecnologías como una fuente o como un aspecto estratégico para ser competitivos y para brindar servicios de calidad. Por ahí es la idea por donde nosotros nos queremos mover hacia este aspecto. Ahora, un gobierno de datos primero tiene o nos genera una apertura en función de los datos, de sus datos gubernamentales. Y en base a esto también, bueno, ya más adelante les vamos a mencionar, pero en base a esto también me atrevo a decir que no todos los datos tienen que ponerse a disposición, porque hay ciertos datos que son de orden estratégico, por ejemplo, para el gobierno, que no podríamos nosotros ponerlos a disposición. Pero en ese sentido, por ejemplo, hay ciertos aspectos o ciertas restricciones, ¿no? Entonces, pero en cambio, la mayor parte de datos sí se podría acceder hacia esto. Acá mismo, a raíz de la pandemia, yo recuerdo que desde la CENESID se generaban este tipo de charlas, habían especialistas, incluso hay ya algunas universidades, algunos técnicos que han trabajado, que ahora son también doctores, PhDs en estas áreas, pues han trabajado y están generando ya iniciativas, pero todavía es muy chiquito. Entonces, la idea es que de una u otra forma nosotros vayamos contribuyendo para que esto sea mucho más grande y pues en donde a través ya de una estructura gubernamental se pueda tomar en consideración, no sé, tal vez como un ente estratégico o como de asesoría, o pues ahí los expertos en la parte política que tendrán que ver, ¿no? Cómo poderlo incluir. Pero para mí, desde la perspectiva personal, yo consideraría que alguien que no maneje datos, chuta, pone a nosotros prácticamente en mal predicamento, porque hay que conocer de muchas cosas, pero esta es una tendencia que se está manejando a nivel mundial. Incluso, por ejemplo, el mismo caso de Donald Trump, él ganó la presidencia a través de datos. ¿Cómo lo hizo? Bueno, ahí todavía hay mucho tema que cortar y que discutir, ¿no? Porque hay muchos aspectos éticos, pero yo me voy al punto de el aspecto o el trabajo que se desarrolló y que se obtuvo a través de los datos, que esa es una de las partes fundamentales y de las cuales yo rescato y la pongo alusión y ejemplo acá, ¿no? Y la puedo traer. Pero ya ahí hay muchos aspectos éticos también, pues y eso ya obviamente habrá especialistas que lo podrán analizar y discutir y decir si estuvo bien o no estuvo mal, pero tenemos un claro ejemplo de que se puede hacer las cosas. Entonces ahí es un punto de referencia para todos nosotros. Ahora, hay aspectos también importantes que como se van desarrollando y la tecnología igual sigue evolucionando constantemente, hay un término que se llama la web semántica, ¿no? Y en esta web semántica permite relacionar y compartir datos mediante la transformación. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué es lo que nos quiere decir esta web semántica? Que la idea es de que todos los datos que nosotros podamos tener estén a disposición y que las personas, en este caso los que queramos usar, tengamos la posibilidad de tener esa información que ahora justamente están realizando nuestro trabajo a través de Machine Learning o inteligencia artificial, son las que están aprendiendo, ellas puedan entender y puedan generar este tipo de respuestas o de alertas para quienes están en la parte de arriba tomando las decisiones. Ahora, por otro lado,
¿Cuáles son las características que estos datos deberían tener para que nosotros podamos consumirlos y a través de estos, pues, generar propuestas de cambios y generar soluciones? Pues los datos deben ser aprovechables, accesibles, sin costo alguno o un costo mínimo tal vez de reproducción. Y bueno, aquí ya entran políticas que tienen que ver con copyright, con patentes, etcétera, ¿no? Entonces también hay especialistas en esas áreas. Pero para esto es importante que deben ser libres, sin restricciones legales, porque puede ser el caso que tengo ahí los datos y yo utilizo y el día de mañana estoy metido en tremendo problema porque estos prácticamente tenían restricciones para su uso. Entonces, así no funcionan las cosas, sino que tienen que ser libres. Y justamente esa es la política que se está moviendo a nivel mundial, esa es la tendencia que se maneja. Ser fácilmente transferibles a las otras computadoras desde el Internet, así como ser leídas por estas. Entonces, eso es lo que también se relaciona con esta web semántica, ¿no? Entonces, ahí es donde que ya, como les menciono, o sea, el desarrollo tecnológico va al punto de que prácticamente nosotros podamos entenderlas, pero las propias máquinas ya tienen la capacidad de entenderlas por sí solas y pues en función de eso hacer el trabajo que nosotros como seres humanos las programamos para que hagan. Contener los permisos de uso, de redistribución, de fácil interrelación con otros datos y pues ser universales para ser usados, manipulados, diseminados o reusados por cualquier persona en cualquier organización y en cualquier lugar. En otras palabras, sin restricción, o sea, libre prácticamente de uso. Ahora, los datos abiertos pueden ser de cualquier tipo, como lo habíamos mencionado al inicio, pueden ser culturales, científicos, de transportes, de estadísticos, financieros, de tiempo, y pueden hacerse en actividades propias o, como les mencionábamos, que es lo que nos trae acá desde la parte gubernamental, que ese es justo el punto de análisis de esta charla. Ahora, acá también hay que diferenciar los datos personales, los grandes datos que justamente está asociado a lo que es Big Data y que se maneja dentro de estas tendencias, y pues los datos abiertos, que es lo que nosotros estamos promoviendo, ¿no? Para justamente el uso. Y pues cuando nosotros hablamos de datos personales, estamos hablando justamente de los datos de nosotros como individuos, justamente cuáles son esos datos que nosotros que incluyen o que están insertos de nuestros factores físicos, psicológicos, mentales, económicos, culturales y sociales. Esto, por ejemplo, el Parlamento de la Unión Europea ya lo menciona y que justamente se trabaja en función de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, en este tipo de datos que tienen que ver, que tienen relación o son de uso personal, por ejemplo, ahí debería, por ejemplo, existir políticas y restricciones, porque, por ejemplo, yo no podría acceder a los datos personales, y ahí, por ejemplo, justamente lo de la presidencia, ¿no? De Trump, en donde que por ahí es justamente el aspecto ético y donde que se generaron incluso demandas de lo que se hizo, ¿no? Incluso hay documentales que sería importante y les invito a que ustedes lo puedan chequear y lo puedan ver para que se den cuenta de los alcances de lo que nosotros podemos realizar. Entonces, esa, por ejemplo, es una diferenciación de lo que nosotros deberíamos tener, digamos, puesto las 4 o 5 llaves como para no poderlas dar el acceso, pero hay otras que sí, pues, se pueden generar y permitir dicho acceso. Vamos por acá, avanzando. Ahora, datos como estadísticas, reportes o informes geográficos pueden impulsar la transparencia porque se permite el libre acceso a los datos gubernamentales y a la información y se puede compartir y reusar. Lo más importante es que pueda promover la participación y el compromiso de los diferentes actores involucrados en los procesos de gobernanza, que este es justamente, y en función de eso, la toma de decisiones. Ustedes recordarán que al inicio de la pandemia había esta universidad, si no me equivoco, es Stephen Hawking, que estaba en tiempo real, nos daba datos de todo el mundo, de qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Y acá, por ejemplo, que se propagan era a través de PDFs, de los informes, de qué es lo que sucedía en nuestro país diariamente. Entonces, por ejemplo, esa es una fuente de información, pero si esa fuente de información no estuviese en PDF y estuviese tal vez en un archivo de Excel o CSV, entonces a disposición de investigadores,
eso, por ejemplo, nos da la posibilidad de que nosotros podamos extraer la información mucho más rápida, procesarla mucho más rápida y pues generar algún tipo de respuesta a lo que está pasando. Porque en el caso de un PDF, ¿qué es lo que nos toca hacer? Es prácticamente pasarlos al Excel, ir tipeando, posiblemente podemos cometer errores en este proceso. Entonces, ahí, por ejemplo, es un aspecto de política de cómo se presentan o deberían presentarse los datos. Y justamente esa es la idea de esto, ¿no? Nosotros tener este tipo de información y en función de esos datos, pues prácticamente ayudar y contribuir. Ahora, se observan problemas relacionados con la participación, con la transparencia, con las rendiciones de cuenta, con la seguridad y la privacidad, que eso justamente es un aspecto sensible que hay que conocerlo y que hay que ser consciente hasta dónde yo puedo caminar, ¿no? A estos factores también hay que añadirles problemas de complejidad en términos de nuevas aplicaciones, de herramientas, de métodos, de objetivos, que dan lugar a nuevas formas de gobierno electrónico. Y entonces ahí es donde que se generan estos nuevos conceptos en los gobiernos, que prácticamente viene a ser un gobierno abierto, ciudades inteligentes, gobierno 3.0, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no pensar, por ejemplo, acá en ciudades inteligentes? Acá no es simplemente de coger y poner una wifi en cada parque y ya estamos conectados, ¿no? Esa no es la idea, sino que más bien hay que ir más allá. Eso es parte de este proceso y que justamente hay que, prácticamente tendríamos que nosotros invertir en estos aspectos, ¿no? Pero no es todo. Entonces, a esto hay que ponerle muchas más cosas. Por ejemplo, yo recuerdo que en un congreso que alguna vez tuvimos la posibilidad de ir, nos mencionaban que en Francia tenían sensores en los semáforos y prácticamente al tener estos sensores en los semáforos permitía que cuando existía mucho tráfico, que automáticamente a través de inteligencia artificial se vaya liberando los otros, o sea, cambien del estado de rojo a verde para que el tráfico pueda fluir y generar y permitir que el tráfico no genere estos embotellamientos. Entonces, miren, ahí es un claro ejemplo de cómo se utiliza la tecnología. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que se tocó hacer ahí? Nos tocó invertir, por ejemplo, en sensores, porque básicamente el semáforo como tal no es. El semáforo que nosotros tenemos acá, por ejemplo, está programado, ¿no? Pero si hubiese sensores, por ejemplo, donde que nosotros podríamos decir tal vez zonas calientes de mayor tráfico, entonces, a través de un sistema interconectado, ¿sí? Pudiera permitir que fluya y no tengamos ningún tipo de inconveniente y de estar esperando. Porque, por ejemplo, por el otro lado no viene un carro, pero por el lado de acá tenemos un chorizo de vehículos que están esperando. Entonces, ahí es donde que justamente se contribuye a solución de problemas. El gobierno electrónico utiliza las tecnologías de información en el quehacer gubernamental para promover servicios públicos de calidad, hacer sus propias operaciones más efectivas, promover el compromiso ciudadano y la consulta, así como crear las regulaciones y legislaciones necesarias para realizar este tipo de procesos. Esa es la idea, hacia allá es lo que estamos promoviendo, de donde que nosotros queremos caminar para justamente contribuir a tener un mejor país. Por otro lado, también es importante decir que varios gobiernos alrededor del mundo, pues, están optando por diferentes formas de acceder a estos datos gubernamentales, ¿no? De vincularlos, de poderlos ingresar a la web, de incluir reglas, sí, ahí eso es importante también, esta cuestión de las reglas, de las restricciones para la entrega de información, además de decidir qué información las coloco dentro de la web, porque como les menciono, hay datos que obviamente que son ya restringidos que no se deberían poner, pero no son todos, son muy pocos de estos. Entonces, deberíamos nosotros tener acceso a la mayor parte de información, ¿no? Es así que, por ejemplo, la literatura que hemos revisado, la literatura académica, y pues algunas páginas mencionan los casos, por ejemplo, como Estados Unidos de data.gov, que es un sitio web donde en Estados Unidos donde que está cargada ya la información de datos públicos, data.gov.uk, que es del Reino Unido, que es otro de los casos. Si nosotros hablamos acá de nuestro país, sí, si bien es cierto que el INEX sí tenemos una fuente de información, sí, esa también puede ser considerada. Hay otras fuentes también dentro del mismo
del mismo INEG que a través de sus plataformas lo han generado, pero podemos hacer más, que esa es la idea, esa es hacia donde nosotros nos estamos o estamos promoviendo el acceso abierto de los datos para poderlos encontrar y poderlos trabajar en diferentes áreas, agricultura, energía, clima, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas áreas en donde se pueden trabajar. Yo pues acá he hecho una pequeña investigación y he cogido solo como referencia una universidad acá en nuestro país a nivel de posgrado, pues, y me ingresé al repositorio de la universidad de la ESPE para ver qué es lo que estaban desarrollando. Y miren, por ejemplo, acá constantemente hay muchos de nuestros coterráneos que se están graduando en universidades extranjeras y que la mayor parte de ellos están realizando trabajos académicos relacionados hacia nuestro país, ¿no? Sobre la problemática que está pasando. Pero, ¿qué es lo que sucede? Y seguramente ustedes también les debe haber pasado cuando estudiaron su pregrado, su posgrado, de que realizaron su tesis y pues se quedó en la biblioteca. Y seguramente nosotros ahí cuando realizamos nuestro trabajo de grado para titularnos, incluso hasta de colegio, vimos cuáles los problemas que estaban pasando y estábamos generando soluciones, ¿no? Pero acá pasa lo mismo. O sea, se está quedando esa información y no se está dando acceso, o si es que se está dando, no se está informando de que existe la posibilidad de acceder a esta información y absorber todo eso, ese conocimiento que hay ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, capaz que por ahí nosotros ya estamos encontrando algún tipo de solución para las reactivaciones económicas o para poder generar un sistema eficiente electrónico de compras o para que posiblemente hagamos a través de los servicios públicos clínicos que no tengamos estos, por ejemplo, estos problemas de inventarios muertos, de que prácticamente se ha estado amortizando ahí, teníamos millones de medicamentos y a la final no se puso a disposición de las personas. Entonces, los datos nos permiten justamente generar ese tipo de soluciones, ver dónde están los problemas y generar este tipo de soluciones. Entonces, bueno, yo les voy a citar algunos de estos que he encontrado, ¿no? De esta universidad que les menciono. Y pues ahí nosotros tenemos soluciones de Business Intelligence para la información contable gubernamental utilizando bases de datos columnares y herramientas, por ejemplo. Acá, por ejemplo, a la universidad en donde yo trabajo, que es la UNACH, se aplicó un text mining, minería de texto, para la adopción de software de business intelligence para lo que es investigación y que ha dado buenos resultados y que justamente hoy a la universidad también a través de la investigación estar dentro de las mejores universidades a nivel del país, ¿no? Entonces, miren, también ahí se contribuyó, hay parte de estos datos. Inteligencia de negocios como herramienta para el apoyo para los procesos de acreditación de las universidades del Ecuador. Imagínense lo que está haciendo CASES a través de las evaluaciones de las universidades, cómo absorbe tantísima información que le podría permitir a la propia CENESID o al propio CES, ¿sí? Generar ese tipo de soluciones para las universidades. Análisis, por ejemplo, geoestadísticos de la delincuencia en Quito, utilizando geodata, entonces a través de posicionamiento. No sé si ustedes se recordarán, en la parte de la pandemia también hubo en alguno de estas cadenas nacionales que daba el presidente, en ese entonces el presidente Moreno, pues identificaban dónde eran las zonas donde que estaban mucha gente que tenía COVID, ¿no? Recordarán que salía a nivel nacional. Entonces, justamente porque dentro de estos aparatitos estamos conectados a GPS y bueno, si no hemos desactivado nuestros posicionamientos y cuando ingresamos a través del sistema del Ministerio de Salud, pues prácticamente es simplemente activar, poner los logaritmos e identificar dónde estaba. Entonces, miren, ahí podíamos hacer geomapas de la ubicación de dónde estaba sucediendo estas problemáticas o dónde se concentraba más la gente que tenía COVID. Por ejemplo, detección de tumores cutáneos malignos y benignos utilizando redes neuronales convulsionales. Entonces, por ejemplo, miren, aplicado hacia la parte de la salud. Les voy a decir más, la acción de técnicas de minería de datos para el análisis de tiempos de respuestas de emergencias prehospitalarias reportados al ECU 911. Esto, por ejemplo, aplicado en la ciudad de Quito. Miren esta investigación. Ahora, he mencionado a Quito como 2 veces,
¿por qué no utilizar esos datos y traerlos a Guaranda, traerlos a Riobamba, traerlos a Esmeraldas? Entonces, es importante que todo esto nosotros podamos acceder, ¿no? Y como les menciono, o sea, no solo desde la parte de quienes están dentro de la academia, de las universidades, que es una de las responsabilidades, obviamente, ¿no? Pero esto es prácticamente para acceso de todo público, o sea, debe ser para que nosotros podamos generar estos aspectos de búsqueda, obtener esa información y pues tratar de una u otra forma contribuir a la solución de problemas. Y pues todos estos datos se engloban en todas estas tecnologías de información, ¿no? Hoy en día, ya, como ya les he estado mencionando anteriormente, pues la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, el big data, el data science, el data analytics, o sea, hay un mundo entero por descubrir. Hay hoy en día ya especializaciones a nivel de maestría para poderse especializar en estos aspectos. Incluso a nivel ya de pregrado también ya se va estudiando para que los nuevos profesionales pues puedan tener todos estos conocimientos también para que se pueda contribuir. Y pues finalmente yo me quiero quedar con una reflexión para todos ustedes. Los datos abiertos por sí mismos no funcionan si no van acompañados de políticas públicas que favorezcan una cultura organizacional y social que fomente la comunicación, la participación y la colaboración. Y si no se desarrolla una legislación adecuada a los cambios tecnológicos, tanto al interior de las organizaciones como hacia la sociedad. Entonces, esto es prácticamente de todos y para todos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, amigo Eddie. Bueno, antes de empezar con las preguntas y con todo eso, darte las gracias a nombre de Pedro José. Lamentablemente no pude ingresar el día de hoy porque están preparando que mañana tienen que estar en un programa en el Ecuavisa, justamente en Políticamente Correcto a las 10 de la mañana. Entonces, porque ahí por lo general siempre él también ingresa y también nos ayuda dando sus opiniones, sus preguntas, igual, y todo eso. Así que, bueno, me pareció una exposición muy excelente acerca de los datos y quiero empezar yo. Por ejemplo, tú comentabas algo del registro civil, Así es. de cómo se quedan, ¿no? Los datos, y eso es verdad, y eso nos ha pasado no solamente en el registro civil, sino en el CNT, y yo más me voy es cómo podríamos solucionar o cómo podríamos ver en lo que es el Tribunal Electoral, debido que justamente nosotros en este momento que estamos en campaña, bueno, vamos a empezar en campaña del movimiento y el próximo año igual lo que son las elecciones seccionales y todo eso, entonces nosotros buscamos adherentes. Ya, ahora, nosotros para que no haya nulidad de actas y esas cosas, estamos pidiendo al adherente que saque el certificado de no pertenecer a partido político. Pero para sacar el certificado de no pertenecer a partido político tienes que ir personalmente. Tienes que presentar la cédula, haces el trámite, te verifican y te devuelven en 1 o 2 días a ti mismo. Entonces hay personas, por ejemplo, de los cantones en Guaranda, por ejemplo, de Caluma, de Chandía, bueno, y ellos tienen que ir a Guaranda, trasladarse 4 horas. Aquí en Chimborazo lo mismo, hay personas de Payatanga, hay personas igual de los otros cantones que tienen que venir acá a Riobamba para sacar eso, ¿ya? Ahora, ¿cómo podríamos solucionar eso tomando en cuenta de que uno sin saber cómo y se asoma afiliado o adherido a un movimiento que nunca ha estado? Por ejemplo, yo asomé afiliado a un movimiento municipalista, que no me acuerdo ni en dónde era, y yo nunca he firmado nada. Entonces, ¿cómo es que ellos no utilizan estos datos? ¿O cómo es que consiguen estos datos y lo utilizan para hacer este tipo de cosas? Mira, ahí justamente, por ejemplo, ahí es donde que yo creo que debería existir una política en el cual, en este caso, por ejemplo, partidos que captan, ¿no? Y uno se afilia a estos, que cuando se ingrese al Tribunal Supremo Electoral se pueda tener esa información digitalizada
y pues a través de justamente de búsquedas, de datas, de imágenes, pueden diferenciar claramente que tú te afiliaste o no a tal o cual partido político. Y si no, si tú no estás afiliado, porque por ejemplo, mira, tienes que regresar después de 2 o 3 días, o sea, como que no tuvieras suficiente tiempo para hacer tus propias actividades, regresar a que te den un documento en el que dice que no estabas o que posiblemente estabas, pero debería ser esto prácticamente desde la web directamente. O sea, si el partido político como tal ingresa a todas estas personas, por ejemplo, que se están afiliando, entonces deberían pedir la información digitalizada también, o si no, a través del tribunal deberían escanear esa información y a través de algoritmos permitir búsquedas específicamente a través de número de cédulas, a través de firmas, incluso de nombres, que es lo más fácil, hacer esas búsquedas y que te genere un resultado instantáneamente, como lo que pasa esto de que no tienes impedimento para ejercer cargo público. Por ejemplo, debería ser así, que vos enseguida ingresas, se busca y enseguida te vota el resultado. Entonces, por ejemplo, alguna vez asimismo veíamos un caso creo que era en la misma Francia, en los túneles, que existían las cámaras y que existía ya el algoritmo de inteligencia artificial en donde te permitía en las cámaras cuando pasaban constantemente por el túnel ir identificando a través de fotos ya las placas de tal o cual vehículo. Entonces, por ejemplo, mira, ese tipo de tecnología ya se aplica ya, porque se está utilizando fotografía para esto. Entonces, esto es lo que estaríamos hablando de minería multimedia, que en este caso son imágenes. Entonces, acá deberíamos aplicar el mismo principio. Esa sería la posible solución que nosotros podríamos dar para evitar este tipo de aspectos, incluso si es que hubiese ese tipo pues, de registro, ¿no? En el que te sale a ti como resultado de que efectivamente tú estabas en este caso afiliado a este partido municipal, entonces se supone que los registros lo tiene el Tribunal Supremo Electoral, tú deberías tener el acceso a que te permitan identificar si realmente es tu firma la que está ahí. Si tú a través de tu puño y letra hiciste en este caso, y si no, pues ya eso estaría asociado obviamente ya a aspectos de éticos o de sanción, ¿no? Que ahí sí ya yo no soy experto en el área, pero lo que yo sí te puedo decir es que a través de un escáner de la imagen te permite hacer una búsqueda rápida para que de una u otra forma tú tengas tu información en ese momento. Claro, y de ahí te deberían darte igual la opción de que si es que no quiero ahí mismo desafiliarme con mis datos y con algo de eso. La doctora Alexandra, ¿cómo está? Buenas noches, doctora. Buenas noches, ¿cómo están? Varias cosas, y yo estaba muy atenta a su exposición. Le agradezco, buenísima, le agradezco mucho porque muy bien documentado. Verá, hay tres cosas importantes. Primero, hay un tema que se llama la ley de la transparencia. Con la ley de la transparencia se supone que todo el mundo tiene acceso a todo. Eso es, yo sí creo que ahí debería haber frenos y barreras. Por ejemplo, ¿qué pasó hace un mes más o menos con lo del Banco del Pichincha? Sí saben, ¿no? Le hackearon los datos y era un rebulicio completo. A todo el mundo se le desapareció dinero. ¿Qué pasa con esto de los partidos políticos que le acabo de escuchar al Marlon? Claro, por la experiencia de tantos años. Por ejemplo, hubo una época en que usted quería armar un partido, un movimiento, y venía gente y le decía, ¿sabes qué? Yo te doy, por ejemplo, me pagas tanto y te doy, por ejemplo, 1 millón, 2 millones de contactos, ¿no? De datos de tales y tales y tales y tales y tales, hasta confirma. Entonces, yo no sé, estamos hablando de montones de cosas, pero realmente nosotros estamos total y completamente, digamos, sujetos a que todas estas cosas terribles pasen. Esto del crimen cibernético creo que es una cosa aquí en el país de todos los días.
Fíjese en el Facebook cuántas llamadas y dicen, vea, le clonan la cuenta. Bueno, es una cosa terrible. Eso nomás quería comentarle. A ver qué opinión tiene ustedes. No, sí, efectivamente. Le comento que años atrás, ya desde la Unión Europea, justamente empezaron por lo que el caso más claro es justamente el de Donald Trump. Ese es un caso bastante interesante de ser estudiado. Y pues a raíz de eso, ustedes se han de haber recordado de Cambridge Analytica, que justamente quien fue a quien la empresa a la que se contrató, ¿no? Para que se haga todo ese tipo de aspectos. Entonces, a raíz de ese problema, en Europa se generó la ley de datos, justamente. Y pues a través de esto fueron los que empezaron primeramente ya a la protección de los datos. Y pues acá ya en Estados Unidos también ya cambió. Acá en el Ecuador también ya lo hay. En la parte de la transparencia de la información, pues ahí sí yo me declaro ignorante, no sé mucho de leyes, ¿no? Pero lo que sí sé es que, y al menos mi óptica, mi perspectiva, es de que usted está dando datos. Usted está dando datos a su banco tiene los datos. Los bancos, al igual que el gobierno, debería haber tenido ya especialistas en ciberseguridad para que no pase esto, porque ya no es el primer caso que pasa. Miren, ya lo que pasó con CNT, ya pasó también con la ANT. Entonces, ¿qué pasará mañana? Entonces, y ya hay especialistas. Ya acá en las universidades he visto que a nivel del país se están ofertando ya especialistas en ciberseguridad. Incluso hay algunos que han salido a estudiar en el exterior, pero ya hay profesionales que podrían generar, pero eso también es decisión política, porque para poder invertir en este tipo de tecnologías, o sea, es una inversión, ¿no? Pero no se puede dar el caso de que prácticamente todas esas bases de datos se pierdan y de la noche a la mañana le estén llamando a usted por teléfono a ofertarle servicios porque compraron sus datos y tienen su información y le quieren dar un préstamo o una tarjeta de crédito y que usted ha accedido por buen cliente. O sea, hay ese tipo de aspectos que están asociados, pero los datos son sus datos y esos datos no pueden estar en manos de cualquiera. Eso también fue el caso, hay casos de denuncia también con Amazon, que asimismo tenían como 5,000 puntos de referencia de los datos de la persona. Eso es lo que también pasó con Cambridge Analytica. Habían 5,000 puntos de diferencia que tenían que ver con personalidad y comportamiento, porque eso influía hacia los procesos de toma de decisiones para ejercer o no su voto. Hay una película en Netflix que yo les invito a ver, ahí si ustedes le buscan directamente como Cambridge Analytica o le buscan como, no recuerdo el nombre, cómo se llama específicamente, o, o le buscan como Donald Trump, automáticamente van a darse cuenta de qué es lo que pasó y todo el proceso, ¿no? De cómo se manejan los datos y del poder que se tiene prácticamente. Antes se decía el poder de las telecomunicaciones, el que tiene la comunicación tiene el poder. Ahora yo creo que el que tiene los datos tiene el poder, porque tiene los datos incluso y lo sabe interpretar y manejar. Ya es otra cosa ya. Roberto, por favor. Buenas noches con todos, buenas noches con todos. Primero de nada, felicitarles a la exposición. Creo que es muy importante el tema de los datos abiertos. Segundo, yo creo que hay temitas que están abiertos, que hay, por ejemplo, el tema de gobierno abierto, .gov.es, que tiene ya una compilación de las bases de datos del sector público. A manera de experiencia personal por el tema de trabajo, te puedo decir que, por ejemplo, la página del SRI tiene mucha información estadística de manera regada que está disponible para los investigadores como tal, ¿no? Y es verdad, no hay una... lo preocupante del asunto es que aunque la información está disponible, no hay una mayor participación de la gente en la investigación, ¿sí? Para que te hagas una idea, la gente, en lugar de acceder a la página web del SRI, lo que hace es, vía oficio, vía antigua, hacer solicitudes de cuántas personas viven en Ambato, por ejemplo. Entonces no hay esa... Del lado de la universidad, del lado de la investigación, no hay esa activa investigación y compenetración con la parte de las instituciones públicas. Y la pregunta sería básicamente es, ¿cómo crees que tú que debería vincularse a la universidad? O sea, ¿qué política pública debería vincularse a la universidad para que utilice los datos que ya están disponibles, ¿sí?
y a la vez pueda ejercer presión para una mayor liberación de datos. O sea, ¿cómo proponemos una política pública, cómo proponemos un proyecto que pueda mejorar esa coyuntura? Porque hay ese divorcio, y en ese divorcio los estudiantes, tú ves estudiantes que hacen construcción de hipótesis, o sea, unas hipótesis tan burdas, por así decirlo, o sea, que no están generando ningún valor agregado, cuando hay verdaderamente decisiones que son las hipótesis, sí, verdaderamente decisiones que deben tomarse en base a datos que los estudiantes de las universidades pueden dar un mayor aporte vinculándose a sus condiciones, universidad y acceso a los datos públicos. Eso nada más, y felicitaciones nuevamente. Muchísimas gracias, Roberto. Sí, efectivamente, yo considero y creo, ¿no? Que si bien es cierto, tú lo mencionas y dices, hay datos de acceso, pero creo que nos estamos quedando en el problema de la comunicación y como por ejemplo en el caso de los Estados Unidos o de Reino Unido, en donde directamente desde un solo sitio tú puedes acceder. Entonces, mira, no creo que sea complicado o difícil que exista un sitio específicamente y que jale la información del SRI y que jale la información del Ministerio de Finanzas y que jale del Banco Central. Entonces tú prácticamente tendrías todo un catálogo de toda la información a la cual podrías acceder, porque si es que hay información, no se le está comunicando que existe. Entonces, en este sentido, ahí es donde que posiblemente desde las universidades también se está fallando porque no existe ese conocimiento, a pesar de que deberían saber, ¿no? Normalmente se están invitando a las universidades a que estén relacionándose con la sociedad como tal, pero como tú lo mencionabas, existe este divorcio y prácticamente lo que se debería buscar o proponer es de que existan los acercamientos y que la academia como tal no se quede solo en aspectos teóricos o de generación del conocimiento, sino que más bien que la generación del conocimiento sea a través de la solución del problema. La parte principal es solucionar el problema de la sociedad, lo que está pasando, y si por efecto a mí me resulta información que me permita generar una publicación para que en otra parte del mundo lo que yo hice le pueda servir, ahí estamos contribuyendo. Pero nosotros debemos específicamente ver qué es lo que está pasando acá en nuestra sociedad, en nuestras ciudades, en nuestras parroquias, en nuestros barrios mismos, y a través de eso generar la solución. Entonces, por ahí es el asunto. Entonces, es la comunicación la que está fallando, ¿no? Y como digo, o sea, por ejemplo, nosotros conocíamos el INE como tal, es el punto de acceso a la información, y pues de ahí se han ido derivando diferentes aspectos en donde se puede coger, pero si es que hubiese uno solo central, como mencionábamos, la iniciativa de los datos.gov.es, entonces ahí, por ejemplo, podría ser el punto central en donde nosotros podamos extraer información, y es importante ya ahí, por ejemplo, desde el punto de vista que tengo yo como profesional en el marketing, es importante mencionar, porque lo que no se da a conocer, lo que no se publicita, no se vende. Entonces, si yo voy a vender un repositorio de datos, yo tengo que informar cuál es la URL, en dónde están esos datos y qué es lo que yo puedo hacer a través de esos datos. Antes nosotros podríamos mencionar y decir, bueno, pautar en televisión, chuta, sí es tremendo, ¿no? Tremendas cantidades de dinero, pero ahora prácticamente tú a través del orgánico que tienes y las redes sociales, prácticamente no necesitas mayor pautaje, porque prácticamente te están siguiendo. ¿En dónde? Te siguen en Twitter, te siguen en Instagram, te están siguiendo en Facebook. Y normalmente yo he visto que en estos últimos años las políticas de comunicación a través de sus departamentos ha sido que se replican a través de todos los ministerios. Entonces es simplemente el querer hacer, ¿no? O sea, decir, hagámoslo. Y no necesitamos de mayor erogación económica, porque a veces nos quedamos porque no tengo presupuesto, no tengo plata, y a veces la cuestión no es de plata, no es de dinero, sino más bien es de quererlo hacer y buscar las alternativas. Hay que ser creativos en este sentido, nada más. Roberto. Ya, solo un comentario final quería darte que se me faltó. El tema de la comunicación es importante. Y la otra pregunta que se me quedó y sí me parece importante es que los administradores del Estado, los directores, los ministros, no utilizan datos para sus decisiones. Ejemplo, ¿sí? Hicieron en el tema de las cárceles, dieron el indulto a no sé cuánta gente por el tema de los... ¿Qué? Bueno, no me acuerdo las razones por las cuales dieron el indulto, y no sabían a cuántas personas dieron el indulto. ¿Sí?
O sea, algo tan básico como saber a cuántas personas voy a dar el indulto con una decisión política, eso debieron haber sabido en el Estado. Y para eso, tan trascendental, no lo tenían el dato. Eso nada más. Claro, y justamente es esto, o sea, la idea es de que tengan los datos, que puedan interpretar los datos, porque tú puedes tener el dato, pero si no lo sabes interpretar, no sabes leer. Ahora, obviamente, yo tampoco no soy todólogo, ¿no? Entonces, me uno con gente. Ahora los asesores no simplemente tienen que ser estos asesores desde la parte legal, sino estos asesores tecnológicos que te permitan decir, mire, está pasando esto y pues, ¿qué es lo que se puede solucionar? Y a la final, tú que estás al cargo, tú eres el que tomas la decisión. Entonces, ¿pero qué? Esa decisión ya está fundamentada en lo que está pasando, en el aspecto legal. Entonces ya tienes una decisión mucho más objetiva, mucho más eficiente de lo que se puede hacer. Y más que nada, ahorita estos datos mismos, la posibilidad de tenerlos en tiempo real es récord. Entonces, esa es la mejor opción que nosotros deberíamos utilizarla como herramienta, sobre todo. Gracias, amigo Eddie. Néstor. Ya. Muy buenas noches, mis queridos amigos y compañeros aquí. Muchas gracias, mi querido Edison, por esta brillante conferencia sobre el asunto de los datos. He escuchado muy atentamente la participación de los compañeros. Yo trabajé en la Contraloría General del Estado, fui auditor. Y como auditor, nosotros también manejamos los datos oficiales, los números de cédula, los títulos, cuando hacemos un examen especial, una auditoría. Pero nosotros tenemos una parte muy fundamental, es el sigilo. O sea, nosotros no difundimos lo que nosotros sacamos dentro de los resultados de la auditoría para que afuera se ventile, pero últimamente tenemos ese grave problema que apenas la Contraloría saca los resultados de los exámenes especiales, inmediatamente se los difunde y eso se los utiliza inadecuadamente. Entonces, en pro, en contra, entonces se hace político y al hacerse político se vuelve pues una situación tan nefasta para la persona que dio esos datos, que tiene esos datos. Entonces ahí se le saca que ladrón, que es esto, que lo otro, que se ha llevado la plata del Estado y todo eso. Entonces nosotros en este sentido tenemos un código de ética y ese código de ética es lo que nosotros nos permite utilizar adecuadamente, íntimamente esos datos. O sea, tus datos que nos das a nosotros, para nosotros hacer nuestro análisis, nos permite hacer nuestro análisis, no lo podemos difundir, es como un secreto de confesión. Es un secreto de confesión, no puede ser hackeado o absolutamente por nadie. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando ya se lee el borrador del informe? Entonces ya se difunde estas situaciones negativas que pasan. Entonces, ¿por qué? Porque yo puedo ser proclive de un juicio penal, porque todavía estamos en un proceso de análisis. Entonces no puedo difundir fácilmente una situación de estas, es muy delicado. Pero yo he visto los bancos, hay momentos que uno está bien y le llaman, le dicen, vea, economista Néstor Luzón, usted tiene una tarjeta de Diners, economista Néstor Luzón, usted tiene este crédito de $3,500 en tal parte, economista, usted puede comprar esto. Entonces yo lo sé en este sentido, porque cuando uno hace alguna situación, o ha dado alguna información personal al banco, entonces allí le piden que firme que un documento para que el banco analice nuestro historial financiero. Pero ¿cómo es posible que en esto, a nivel de finanzas, se lo utilice de esta manera? Por otro lado, también
los datos de nosotros son analizados, utilizados, inclusive mal a nivel político. Anteriormente, pues Marlon decía, y muy claramente, que, que uno de buenas a primeras se encuentra afiliado a algún partido político. Y de hecho, a mí también me ha tocado. Y eso que yo soy auditor de la Contraloría, no puedo ser afiliado a algún partido político. Y el dato me lo he pensado cuando yo alguna cosa he necesitado, alguna información. Me han dicho, vea, usted ha sido partidario de tal partido político. Entonces, esa situación no debe hacerse. ¿Y cómo? Si ahora también la ley permite que los datos privados a nivel de las redes sociales deben ser privados. Entonces, no se puede de ninguna manera permitir que lo que yo haga, que lo que yo tenga, se difunda así fácilmente para que sea mal utilizada mi información, para que sea mal interpretada, inclusive por mis adversarios, mis enemigos, la gente que está al tanto de esta situación. Entonces, vean lo que ha sido el Neto Luzón. El Neto Luzón ha sido esto, el Neto Luzón ha sido un ladrón, el Neto Luzón está debiendo en tal parte, el Neto es así. Entonces, en esa situación tenemos que manejarnos con mucho sigilo los datos personales de cada uno, porque esto es sagrado. Gracias, Edison. Sí, muchísimas gracias, don Néstor. Sí, efectivamente, sucede esto, ¿no? Y justamente es porque a veces se comercializan también las bases de datos. O sea, es un negocio la comercialización de las bases de datos, y justamente por la información que hay. Y claro, uno firma con el banco para que su información esté ahí, ¿no? Y lo puedan utilizar. Porque incluso, por ejemplo, uno de los mecanismos que se está utilizando hoy en día, esta cuestión por ejemplo, de Big Data, de inteligencia artificial, es de que a usted ya a través de estos mecanismos le ven si es que le otorgan o si tiene la capacidad de pago, ¿no? Para otorgarle un crédito, por ejemplo. Ya le pueden medir sin la necesidad de que le diga a otra persona, sino a través de su historial de los datos, se le coge, se cruza esa información, se lanzan esos algoritmos. Se nos ve. Creo que se le fue el internet a nuestro amigo Eddie. Nuestro amigo Edison. Esperemos que... Pero qué importante, ¿no? Lo de los datos. Sinceramente, hay que saberle sacar provecho de Pero todas lo que estas... dice el señor Néstor es la verdad. Sí, También sí, claro. la ley, o sea, es un asunto penal, porque lógicamente usted no puede utilizar los datos, pero aquí no pasa nada. Está la ley, pero la ley está muerta. O sea, hacen realmente lo que les da la gana, usan los datos de las personas sin ningún problema. Ahí debería haber, no sé, tal vez tecnológicamente debería haber como unas trampas, como algo que no permita todo lo que pasa, ¿no? Y no debería haber una cierta reserva de ciertos datos, no sé cómo. Claro, porque más que todo porque, o sea, nos damos cuenta en nuestro país que manejan las cosas como quieren, o sea, los datos no pueden tener ni siquiera las personas buenas para hacer como nos dice Lady, para nosotros sacarle como fortaleza o utilizarlo para el bienestar de las instituciones públicas y para mejorar la calidad de vida, sino que aquí lo mal utilizan o lo utilizan, por ejemplo, los ladrones, o sea, ellos son los que tienen más datos, más acceso, más tecnología. Entonces, sí es algo complicado. Amigo, tú nos fuiste un rato, justo estabas hablando. Sí, bueno, antes estoy con otro equipo al lado, sí, el del otro se me fue la conexión del computador, pero sí les estaba escuchando, ¿no? Y sí es verdad lo que se menciona, ¿no? Justamente, no sé, ¿cuál es el problema? Tal vez en la parte legal, porque si no hubiese sido esto, por eso yo les invito a que vean el documental
si no hubiese sido esto a través de una denuncia de una persona que realizó prácticamente para que explote esto de Cambridge Analytica, o que asimismo pasó con Amazon, entonces nosotros, bien, gracias, servidos, y no pasa nada. Entonces prácticamente creo que también es responsabilidad nuestra, ¿no? Por eso incluso uno recomienda, por ejemplo, cuando se está abriendo una red social, y nosotros no leemos la letra chiquita, porque a veces nos ponen tremendos testamentos, y por querer estar en tal o cual red social, acepto, siguiente, 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 hasta que ya pongo mi foto y puedo publicar. Pero nosotros mismos estamos aceptando y no nos damos cuenta de ese tipo de aspectos, ¿no? Entonces es por eso que se han generado muchas demandas para, por ejemplo, en este caso Zucker, que es el principal de, bueno, ya no Facebook, sino ahora Meta, porque ya tienen otro nombre. Y pues yo creo que ahí la legislación nuestra deberían hacerse cambios profundos, ¿no? En ese sentido. Pero tampoco no es que se haya escuchado o haya analizado, por ejemplo, en el que, por ejemplo, se me ocurre, un Marlon Calero haya denunciado de los usos de sus datos personales ante el, bueno, no sé quién es la judicatura, no sé, no, yo desconozco de la parte legal, pero que se haya hecho algún tipo de denuncia. Entonces, ahí es justamente, o sea, no hay precedentes todavía acá en nuestro país, pero a veces es importante no ser pasivos y prácticamente lanzar esa piedra, porque prácticamente no pueden hacer lo que quieran con nuestra información. Entonces, si bien es cierto que yo quiero estar en una red social o compartir con mis amigos o incluso extraer información para posiblemente yo mismo autoeducarme formado, porque incluso hay esas posibilidades, ¿no? Hay los dos puntos, las dos caras de la moneda dentro de esto, lo bueno, lo malo, entonces todo depende quién lo utiliza para el bien y quién lo utiliza para el mal, o cómo lo utiliza. Entonces, ya ahí prácticamente es una forma de que uno, qué es lo que quiere hacer con esto y cómo lo quiere hacer. Entonces yo les invito por el lado bueno, ¿no? Que nosotros podamos contribuir, solucionar problemas, pero hay estas otras cosas que también es importante discutirlas y saberlas que existen, porque prácticamente no nos podemos cerrar los ojos y hacernos los ciegos de lo que está pasando. Somos una sociedad que prácticamente ahora estamos digitalizados, estamos conectados y que prácticamente, quiera o no, tienen nuestros datos, podemos acceder a los otros datos, aunque ahora a través de estas últimas demandas ya prácticamente se han ido restringiendo los accesos para los datos, pero esa información sí nos puede servir para nosotros poder generar estrategias desde la parte desde el punto de vista pues gubernamental, ser competitivos, ser eficientes, brindar servicios de calidad y no pues ser esos gobiernos de que prácticamente no hacemos nada, ¿no? Sino que nosotros nos debemos hacia las personas. Todos hacemos la sociedad y pues como tal debemos contribuir a ser mejores personas y a brindar mejores servicios. Doctora Alexandra, que parece que iba a decir algo. Sí, verá, ahí hay varias cosas. Cuando suceden estas cosas, si bien es cierto, estamos muy adelantados en el manejo estamos adelantándonos, no tan adelantados en el manejo de los datos y todo. Verá, resulta lo siguiente, a usted le roban los datos o lo que pasó, yo tuve un caso más o menos, de que una persona le sacaron de la cuenta $25,000 en el banco del Pichincha. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? Tiene que ir a la fiscalía y denunciar. Entonces tiene que ir porque es un delito contra la persona, le han usado los datos, etcétera, etcétera. Resulta ahí se encuentra con una barrera, porque si están en buen talante, le aceptan la denuncia. Si no, le dice, sabe que no hay sistema, véngase mañana. Va al siguiente día, que han salido al almuerzo, que no llegan. O sea, a la final uno termina cansándose. Si logra después de 3 o 4 días ingresar la denuncia, ya es un triunfo. Después llega llega al manejo de los investigadores, ¿no? Entonces ya le asignan a la persona y entonces sabe que le llaman para que dé los datos, le averiguan, después de un rato le dice, ¿sabe qué?
voy a necesitar que sí, que es que se va a asignar el investigador para este caso. Pues yo hice el seguimiento con una amiga que yo después le dije, ay Dios mío, vamos a hacer el seguimiento, y es que el investigador dice, bueno, yo necesito que me dé una cantidad porque yo necesito la movilización para investigar. Entonces, vea, a la final es terrible. O sea, uno se mete en un laberinto. O sea, si uno denuncia porque tiene su derecho y está lesionado, uno se mete en un laberinto espantoso. Aquí no hay justicia. Eso es en resumen. Entonces todo el mundo hace lo que le da la gana. Les comento como anécdota. Hace como 2 años y algo más, a mí me robaron el carro de aquí afuera. O sea, me vaciaron solamente quedó el blog, se llevaron todo lo del motor, computadora, bueno, todas esas cosas. Entonces yo fui y puse la denuncia en fiscalía, me tomaron los datos, me dijeron que sí, que ya iban a enviar igual a peritos para ver y todo eso. Bueno, a la final nunca asomaron. Yo también ya me olvidé todo eso cuando hace como un mes por ahí, ya pasó como 2 años. Me llega un correo y me dice informándole al señor Marlon Calero acerca de que está involucrado en un robo. Y yo me quedo así, chuta, ¿de qué robo me hablan? O sea, ¿qué pasó? Y me di la tarea de leer toditito ¿no? A la final, ellos supuestamente han hecho la investigación y que concluyen que es un robo, y ya, y solo me informaron lo que yo ya sabía. O Y sea, aquí no ha pasado nada, nada. exacto, justamente como usted nos dice. Entonces uno va al banco y me fui con, entonces vea lo que pasa que no, que es un robo informático, que no sé qué, pero nosotros tenemos el seguro, ¿no? Entonces ponga sus datos, nunca jamás el seguro, porque después dicen que el reaseguro no quiere, como es un robo, no sé qué, que no sé qué, que la legislación y que por lo tanto el reaseguro no reconoce. Aquí creo que también es importante que mencionó nuestra doctora Alexandra, mencionaba de que no hay sistema, ¿no? Pero ustedes se han preguntado, ¿y por qué no hay sistema? O sea, ¿por qué tenemos que estar esperando varios minutos, horas? ¿Por qué no hay sistema o volver a regresar? ¿Por qué no se trabaja en tal vez tener, si bien es cierto, hay una central de datos, pero ¿por qué no tener un plan B, una segunda central en donde si es que se me cae, pueda yo acceder a la otra y no tener pues a todas unas personas ahí esperando tantísimo tiempo para acceder a un servicio? Entonces eso, por ejemplo, es un problema, imagínense. Y que nunca acabará. Le cansan a la gente. Prácticamente es como un castigo psicológico que le hacen a la gente, porque encima de eso uno va con el problema, a uno le han robado, o sea, los bienes, o sea, los datos, lo que sea, uno ya va con el problema. Pero encima de eso es como yo digo, la revictimización, porque empieza a estar usted luchando contra un sistema para hacer notar que usted fue, digamos, víctima de un delito. Es terrible. Sí, sí, sí. Hay muchas cosas en las cuales se debe mejorar, ¿no? Es importante de que no solo los datos, sino que justamente escuchar a las personas, porque prácticamente el que tuvo el problema es una fuente de información que a nosotros nos permita, ¿no? No, yo no puedo desde fuera, sino prácticamente es con el ciudadano del día a día, de ver qué es lo que pasa, qué es lo que acontece, cómo podemos contribuir, cómo podemos solucionar, qué es lo que se puede hacer. O sea, no tenemos que ser pasivos en ese sentido. Hay muchas cosas que lo podemos hacer, que lo podemos mejorar, y creo que nosotros como ecuatorianos somos gente de bien, y que lo podemos hacer, ¿no? Pero a veces creo que solo falta ese empujoncito para poder hacer las cosas bien. A veces hay algunos o sea, hay personalidades, hay de todo, como dicen acá en la Viña del Señor, pero creo que poner a predisposición y tener herramientas adecuadas, creo que nos permitiría a nosotros hacer cosas buenas. Tengo una pregunta en el chat. No sé, de pronto tú nos puedes responder, amigo Eddie, o la doctora Alessandra, o el doctor Nelson, que
que conocen esto. Dice, ¿es delito enviar un mensaje de WhatsApp, ya sea comercial o político, a alguien desconocido? No, ¿no? no. No. Tú estás enviando a través de listas de difusión incluso. O sea, no. Está pagado, doctora Alexandra, su Es una persona que no está dentro de sus amistades. Eso se llama invadir la privacidad, dependiendo de qué tipo de mensaje sea, ¿no? O sea, cuando es un desconocido, ahí sí. Pero si es que es el amigo, o sea, Claro está... que usted le ha permitido, pero si es un X, está invadiendo su privacidad, pues. Y miren, y seguramente políticas sobre esas también se tendrán que generar, porque prácticamente con esto de la pandemia, ¿qué es lo que pasó? El teletrabajo prácticamente se empezaron a crear grupos de WhatsApp, y ya estamos inundados, más que de nuestras propias amistades, llenos de grupos de WhatsApp por trabajos. Correcto. De Entonces, las escuelas. exacto, por todo lado. O sea, y miren, ya el WhatsApp se transformó en una herramienta de comunicación. ¿Qué pasó cuando se cayó WhatsApp? Nada, tremendo. No Claro. Colapso. no pudimos comunicarnos. Exactamente, miren, Ya. y es comunicación, o sea, el punto de esto es la parte de comunicación. Lo que pasa que Edison, Alexandra y Marlon, compañeros, hay información buena, de calidad, que es la que nosotros debemos utilizarla y aplicarla con eficiencia, eficacia y transparencia. Sobre todo en este caso, si es que los mensajes que utilizamos son para saludos, mandamos saludos, de acuerdo a la calidad de la información, a la necesidad de la información. Si el amigo Carlos Muñoz nos hacía la pregunta que si es un delito enviar un mensaje político a través del WhatsApp, todo el mundo recibimos mensajes políticos a través del WhatsApp. Recibimos mensajes buenos y mensajes malos, en donde se insulta al opositor, se insulta al uno, se insulta al otro, se le dice ladrón, se le dice pillo, se le dice de todo. Entonces, la calidad de la información es la que nosotros tenemos que prevalecer en buen sentido de la palabra y de la razón, porque es el ser humano el que está recibiendo ese mensaje. Hay mensajes demasiadamente hirientes, hay sexistas, hay mensajes que muchas de las veces a uno le sacan de casillas. Entonces, ¿por qué? Porque se comienzan a insultar, se comienzan a decir, como decir las verdades. ¿Qué son esas verdades? Esas verdades cuestionables que se van contra el honor, contra los valores de las personas. Entonces, yo creo que en este sentido nosotros tenemos que utilizar, educarnos, autoeducarnos para utilizar adecuadamente las redes sociales, la comunicación, la tecnología, en beneficio, como se dijo hace un rato, a propender siempre a ser mejores, siempre a tener una calidad de vida mejor, siempre disfrutar una calidad de vida, una amistad sincera, una amistad bonita, que a uno siempre le estén ahí saludando, preguntando cómo estás, cómo te va. Pero si a uno le llaman y le insultan y le dicen barbaridad y media, que muchas las veces uno no sabe de dónde sale, entonces depende también, mi querida Alexandra, también depende del grupo de WhatsApp que se ha hecho. Porque también el Facebook, cuando uno mete, ahí he visto que manda un mensaje, cuidado con emitir mensajes que hieran el honor de las personas, o mensajes pornográficos, o mensajes todo. Y si uno envía eso, le quitan la situación de seguir enviando, le obstaculizan y entonces ya no puede. El WhatsApp es más abierto, el WhatsApp es libre, entonces todo depende
¿quién emite eso? Entonces, ¿quién emite el mensaje? Yo le emito un mensaje a Pedro José, a Edison, y les digo, vean, estamos muy bien. El grupo amigo tiene que salir adelante, tiene que ser la nueva esencia de la política. Sí, de una política pura, una política moderna, una política con visión, con sentido común, integradora, innovadora. Pero si veo muchas que me mandan de los Bucarán, que me mandan de los otros, entonces ahí viene la contraposición de los insultos y los videos que nos mandan de cómo se insultan, de cómo se dicen tremendas situaciones, tremendas cosas que no puedo decirlas aquí. Entonces hay una categoría, la categorización de la calidad de la comunicación, cómo yo me comunico con ustedes y cómo yo recibo la comunicación de ustedes, cómo la proceso esa comunicación. Entonces la comunicación tiene que ser una lección de la vida para ser cada día mejor. Muchas gracias. Gracias. Franklin, antes de... Vea, también, solo una cosita. Sí. Cuando usted maneja las redes sociales, por ejemplo, ¿sí ha visto usted que hay una parte en la cual dice, si usted no está de acuerdo con tal, o sea, si usted se siente afectado con tal cosa, denuncie? Sí hay una opción, creo que es en Facebook y creo que también en WhatsApp, no estoy segura, pero sí hay una opción que le dice que si usted no está de acuerdo o se siente afectado, denuncie. Sí, efectivamente existe eso, ¿no? Y pues, como último de los casos también, curiosamente lo que hacemos, ¿no? Cuando no me gusta lo que me manda, le cojo y le restringo y se acabó el problema. Entonces, así también... Bloqueo. No, pero ese es el lado bueno que nosotros podemos manejar. Exacto. El lado difícil es lo que no podemos manejar, lo que nos dan manejando y nos dan manejando no para cosas buenas, sino, pues, yo diría para un ciberdelito, porque yo creo que ocupar los datos de una persona para vender, por ejemplo, un paquete de datos, imagínense, es tremendo. ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente. Franklin. Sí, buenas noches. Primero, Edison, excelente exposición. Algo te estaba escuchando muy bien sobre los datos, cómo se manejan. Y pues ya que más que todo a Edison, a Néstor, que nos ha dado el pie con el tipo de comunicación, de llegar con un mensaje impecable. Y pues hubiese sido agradable que justamente Pedro Yomara, para que nos vuelvan a mencionar cuál es la visión del movimiento amigo, estar en constante, tenerlo claro, porque muchas veces se distorsiona el mensaje. Es como el ejercicio del teléfono roto, ¿no? Tú dices una frase y tienes bastantes personas y al final a la última persona que tiene que llegar el mensaje ya le llega aumentadas palabras, disminuía las palabras. Entonces aquí lo que tiene que haber una fluidez de la comunicación para que no se pierda ese mensaje de Pedro Freire y que no lo distorsionemos. Hablar de una forma coherente, congruente sobre todo. Mucha gente de mi gente, sobre todo yo hablo de la provincia de Loro, se me ha ido. Y alguno por aquí que creo que está escuchando, pues muchas gracias por estar presente. Hacer un llamado a todos los dirigentes de cada provincia que se siga, sobre todo, enrolando en estas capacitaciones, que se capacite. Por último, yo le decía a Marlon que se haga la prueba primero con nosotros. Si nosotros vamos a estar capacitados y ya efectivamente para adquirir o una responsabilidad de algún tipo, cargo político, qué sé yo, alcaldía, por último concejal, prefecto, pero que no lo lancemos de esa forma así nada más
Y si lo vamos a lanzar en cualquier provincia, pero que lo hagamos con una forma de comunicación a la altura. Eso es para mí el movimiento amigo, es estar arriba del listón y cada vez dejarlo más en alta la vara, no caer en el discurso de siempre. Y si algún compañero, algún dirigente está en ese enrolado en ese discurso de estarse peleando, como decía Néstor, mandando propagandas de los Bucarán, de los Nebot, estamos cayendo otra vez en el mismo sistema y vamos a fracasar el movimiento. Entonces, si nosotros requerimos romper el sistema, pues manejémonos con un discurso que sea impecable, que sea a nuestra altura. Por eso es que la gente joven está aquí y también la gente que ya tiene conocimiento en ahondado en la cuestión política, de que ellos digan, hombre, si otra vez estamos yendo por lo mismo, que nos afloren, que nos aclaren las ideas. La gente joven está aquí que quiere, tiene miedo muchas veces, sí, pero sin embargo, pues necesita un guía y que no se pierda esa visión y ese mensaje. Eso es más bien lo que quería decir Marlon y Edison. Néstor, gracias por darme el pie. Gracias, amigo Franklin. Bueno, sí es verdad. Y lamentablemente, como dije, Pedro y Omar están hoy día vuelta preparando para mañana lo que tienen en Políticamente Correcto. Están invitados, igual creo que es a las 10 o 10 y media de la mañana en el canal de Coavisa. También tenemos igual justo ahí la intervención de Pedro José Freile, así que invitados. No se olviden también en las páginas de Facebook de Región Amigo de todas las provincias y en los grupos de WhatsApp. Creo que no tenemos nada más, o de pronto alguna otra cosa más, si no ya nos despedimos. Creo que este es el inicio. Es el inicio. Invitar al resto de personas que se suman, no importa de dónde venga. Exacto. Tenemos todavía el 2022 para prepararnos. Justamente el otro día que conversamos con Pedro José nos dijo que sigamos con los talleres, igual los miércoles y sábados. Estamos desde marzo en esto, ya estamos por el taller número 50, ya empezamos diciembre, ya les voy a pasar el cronograma igual, y si es que no hay nada más, entonces nos vemos el día miércoles. Justo vuelta tenemos un tema acerca de lo que es creo que es las redes sociales para los niños, algo así más o menos. Bueno, ya vamos a verificar bien. Así que cordialmente invitados, y si no hay nada más que ahí le veo a Pedro José, ahí esa pinta del hombre ahí. ¿Cómo está? Querido Néstor, qué gusto verte. Ya te he venido, no me has visto. ¿Cómo estás, ñaño? ¿Cómo te va? Yo te veo desde aquí, te reconozco siempre, digo, desde aquí ese es el más brillante del grupo. Sí, ya sabes que aquí me pongo vaselina en la cabeza. A Marlon, oye, qué excelente que estemos trabajando. Yo les comento, estamos reunidos aquí con algunos legionarios que están saliendo justamente de un curso de formación aquí en Quito también. Estamos comiendo algo antes de devolverles a las casas maltrechos. Realmente tenemos que empezar a escribir. Cada vez que habla el Roberto, a mí me deja con enseñanzas realmente de orden práctico. Hay que hacer yo sé, lo estaba oyéndole también. Edison, muchas gracias también por estar aquí. Yo quiero porfa que Marlon nos recuerdes de aquí qué día es el que vamos a hacer el conversatorio otro. El día miércoles 1 de diciembre. Perfecto. Vamos a estar juntos ahí. Les recomiendo, no sé qué tal salió mañana en la mañana, tenemos Políticamente Correcto en Coavisa. Estamos pendientes. Es un tema interesante, pero delicado. Me parece, después de haber tenido la oportunidad de oírle de primera mano a la secretaria de Derechos Humanos del gobierno, que el presidente Lazo en más de un tema está, ¿cómo podría decirles para no decir que está jodido? Porque suena feo decir eso, pero está complicado. Sí, porque decir jodido suena terrible, después, y además queda grabado después, mejor complicado nomás. Sí. Alexandra, también te veo ahí, qué gusto.
Bueno, sí les voy a pedir a los que tengan chance un rato mañana, después de que escuchen el tema de políticamente correcto, por ahí voy a colgarles un link de Zoom para conversar un ratito sobre lo que hemos hablado. Con el mismo enlace, si tienes chance, Marlon, para mañana Claro. un rato, porque creo que va a ser bueno comentar sobre lo que van a oír ustedes ahí y sobre las consecuencias indirectas que tiene lo que acaba de pasar con la Asamblea Nacional, con el paso por el Ministerio de la Ley de la reforma tributaria. Van a venir días delicados, pero creo que tenemos que entre nosotros, más que en el tema formativo, sí conversar en lo político un poco, porque es probable que en algunos temas tengamos que tomar posiciones públicamente también. Así que eso, pues, No hay problema, me les dices agradezco. a qué hora y con el mismo link abrimos nomás enseguida. Eso. Creo que el Chévere. programa, Con el mismo link. Sí, sí, con con el el ¿A mismo qué link. horas? ¿A qué horas, mi querido Pedro? ¿a qué hora es? 10 y A las 10 y Sí, a media. la 1:30, después de almuerzo. El programa se acaba a las 11:30. Entonces, a esa hora. Claro, 11:30. 11:30, De acuerdo. no hay problema. Nos Estamos vemos ahí entonces pendientes. mañana. Les Listo. mando un abrazo grande. Y una Ya. cosa, un favor adicional para mañana. Lean hoy en la noche sobre lo que es Omicron. ¿Cómo? Omicron. De la variante. Omicron. De la variante de COVID. Sí. Lean un poco sobre eso esta noche también, porque va a tener mucho que ver en la política también. Les veo mañana. Y Franklin quiere decir algo también, creo. Gracias. Sí, Claro. antes de que se vaya Pedro José, pues si es Sí. posible, siempre recuérdenos la visión, porque imagínese un hombre que dijo una mentira mal fundada, la repitió 1000 veces y creó seguidores, o sea, creó una manada de borregos. Pero nosotros mantengámonos en lo que decía Néstor, en una conversación impecable, que no se daña, que no se rompa el mensaje. O sea, que nos mantengamos, como le decía, al nivel del listón o sobre el listón, pero no debajo de ese diálogo, volver a lo mismo y sobre todo caer más abajo de eso, no. Nosotros, a mí lo que me enroló constantemente de Pedro José y del movimiento pueden decir que íbamos a salir del sistema y que no estábamos para criticarles a otros, sino que más bien debatir. Y debatir significa capacitarme cada vez y cada vez para tener conocimiento y mediante eso yo pueda llegar a algún lugar y generar y dejar un legado por eso es que no somos una legión, para dejar un legado a alguien, no solamente para nosotros y no los mismos de siempre. Yo te entiendo, Franklin. De hecho, yo creo que parte del proceso es entender que el ser abiertos, estar abiertos al debate, participar con personas. En este foro, de hecho, venimos de distintos antecedentes, de distintas posiciones filosóficas o políticas en el ánimo de encontrar medidas, acciones y un discurso como consecuencia de esas que podemos construir para poder hacer política de una manera diferente, que pueda romper el sistema y crear realmente uno nuevo. Implica que en el camino estemos en conjunto con posiciones que pueden no gustarnos, pero lo importante es esto, es el ejercicio de que siempre podremos decirlo, de que siempre podemos mejorar, de que no hay cosas que están prohibidas de decir entre nosotros, ni temas difíciles de ningún nivel que no podamos siempre discutir para mejorar las cosas en el trabajo que estamos haciendo. Así que más bien, la visión no cambia, tiene que profundizarse siempre y en el camino de la formación que estamos llevando adelante, de compartir nuestras experiencias, de participar con otras organizaciones políticas, de incluso disentir con la forma en la que llevamos a cabo acciones internas entre nosotros, es lo que enriquece este proceso. Así que cuenta con más bien el compromiso de todos, porque todos estamos haciendo este mismo ejercicio colectivamente y todas las cosas que puedan incluso implicar diferencias entre nosotros, pues hay que procesarlas y hay que corregir las cosas que no nos gustan. Una cosa que me encantó hoy día, tengo que resaltar eso, es verle al Néstor Luzón aquí, porque me acuerdo que fue cuando llegó el momento
a la primera persona que le pregunté si valía mismo de meterse eso de candidato a la presidencia. ¿Te acuerdas, Néstor, en la cola de Claro, ahí en el centro comercial? Así es, mi querido Pedro. Yo dije Entonces, que échenle sí, a él. es el comienzo. Ya, pues, Yo entonces creo ya, que el tiempo nos ha dado la razón, mi querido Pedro. Ahora estamos mucho más sustentados. Sí. Muy bien. ha sido el mejor consejo que le he dado, entonces. Estamos aquí. Así es. Bueno, les mando un abrazo. Nos Como vemos se mañana, dice, entonces. desde Cumbaya con amor. Muy Una bien. feliz noche a todos. Una Listo, buena nos noche a vemos todos. mañana en la rueda de prensa. Me toca ir Los a tener. los apuntes que nos ha hecho el día de hoy Edison, de hecho, particularmente quiero agradecer, y creo que a partir de ese tenemos que ya empezar a hacer un repositorio también escrito de las cosas que hemos hecho. Gracias, Edison, por el tiempo que le he dedicado el día de hoy a esta exposición también, porque muchos de los que están aquí, una vez que se conviertan, asuman la posición de servidores públicos, van a usar esos elementos para hacer bien su gestión. Así que muchas gracias también, Edison, y te mando un abrazo también. No, pues más bien muchísimas gracias a todos ustedes y pues la idea es esa, ¿no? De contribuir y de brindar estas pequeñas cositas que hay y que se podrían utilizar. Sabemos que acá hay un gran potencial de que son los posibles servidores públicos del mañana y pues queremos mejores días mañana y pues hay herramientas que debemos utilizarlas, que deben conocerlas y pues rodeense de buenas personas. Acá hay buenas personas y es importante rodearse de buenas personas para hacer buenas cosas. Y sobre todo, enfocarnos en que hay gente que lo necesita. Y nosotros, lo que hemos estudiado, lo que hemos hecho, pues tenemos que revertirlo para que brindemos mejores servicios a las personas para el que lo necesita. Porque eso tiene que ser una filosofía, no solo política, sino una filosofía de vida. Eso nada más. Muchísimas gracias por su tiempo. No, Dios te pague, Edison. Entonces, nos vemos mañana, legionarios. Que tengan una buena noche. Hasta mañana. Buenas noches, querido Nos vemos, Pedro. chao. Hasta mañana. Gracias, Marlon. Ok, hasta mañana. Mañana nos vemos a Un las gusto. 11:30. Hasta Que a las mañana. 12, mi querido Listo. Marlon, porque tengo compromiso.